Bien, amada Sión, y como siempre, fielmente, trayendo las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que si las obedecemos y las ponemos por obra, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen. Y las instrucciones que nuestro Rey tiene para su amada en el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 33, con un subtítulo: El espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Vuelvo y te repito el subtítulo: El espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Dos espíritus. Y quiero que empecemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, que dice así: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Varios detalles para mirar en este pasaje precioso. Número uno, cuando dice y nosotros. Cuando dice nosotros, hay que entender a quién se refiere. Porque ese nosotros tiene un peso de gloria muy grande. Y ese nosotros, yo quiero decirte hoy, que ese nosotros es única y exclusivamente para el pueblo escogido y predestinado para entender y comprender el Evangelio. ¿Y cuál es el único pueblo predestinado y escogido a entender y a comprender y a escuchar este Evangelio eterno? El valle de los huesos secos, Ezequiel 37, 1 al 14. Es promesa para el valle de los huesos secos. Por eso el gran apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, dijo que si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana es la predicación. ¿Por qué sería vana la fe? ¿Y por qué sería vana la predicación? Porque la fe es para esos muertos. Y la predicación de esa fe, y la predicación del Evangelio que activa esa fe, es para esos muertos. O sea, el valle de los huesos secos. Por eso aquí es claro cuando dice, y nosotros. Ese nosotros es el pueblo que hoy en el tiempo del fin se tiene que poner en pie nuevamente entre los muertos para escuchar, comprender el Evangelio eterno. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué tiene que comprender ese pueblo predestinado con el Espíritu del Señor al recibir el Espíritu del Señor? Y va a entender y a comprender lo que Dios nos ha concedido. Es a través del Espíritu del Señor que su pueblo iba a entender y a comprender precisamente qué es lo que Dios le ha concedido a ese pueblo. Pero vemos claramente que está hablando de dos espíritus. Y eso no iba a tomar lugar, el recibir el Espíritu del Señor no iba a tomar lugar sino en el tiempo del fin. Quiere decir que hasta el día de hoy quien ha reinado sobre este mundo es el espíritu del mundo. Y aún tú y yo como pueblo escogido también estábamos bajo el espíritu del mundo. Porque desde que nacimos empezamos a ver y oír y a ser formados a través del espíritu del mundo. Por eso Él hoy tenía que venir a limpiarnos, a lavarnos y a purificarnos para poner su espíritu en nosotros, para librarnos así del espíritu del mundo. Espíritu que hoy está en todos los hijos de los hombres. Ese espíritu del mundo. Y quiero decirte que el espíritu del mundo es una ley. Por eso el mundo está como está, cada día de mal en peor. Es una ley. Así como la promesa del Espíritu de Dios para su pueblo son las leyes que están en el corazón de Dios, que los iba a poner en su pueblo, que también más adelante lo vamos a ver.
Y vamos a observar un primer punto para empezar a desarrollar este tema. Y ese primer punto lleva por título: el espíritu del mundo es una ley. Si estamos hablando del espíritu del mundo, quiere decir que ese espíritu es el que lleva al mundo de mal en peor. Pues eso es una ley que halló Pablo, que descubrió Pablo. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y mira lo que dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué descubrió Pablo? El mal que está en él, o sea, ese espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Eso es lo que halló Pablo. Ahora, eso es una ley, como la promesa del espíritu. También es la ley del Señor puesta en nuestro corazón. Vamos a observar un segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título: el Espíritu de Dios era promesa para su pueblo, y no son lenguas, sino leyes. Vuelvo y repito: el Espíritu de Dios era promesa para su pueblo, y no son lenguas, sino leyes. 3 puntos que vamos a mirar allí. Que el Espíritu de Dios era promesa para su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Lo vamos a mirar. Y vamos a mirar que no son lenguas, segundo aspecto. Y en el tercer aspecto, que son leyes. Y eso es lo que vamos a observar en este punto. Vamos a mirar cuál es su pueblo y para qué pueblo era. Ezequiel capítulo 37, versículos 13 y 14. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, es para ellos, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Ahí te lo está diciendo. Esa porción es Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y la promesa del Espíritu es para el valle de los huesos secos. Por eso cuando decía, y nosotros, ese nosotros, el valle de los huesos secos, que hoy tiene que estar en pie en el tiempo del fin. Ahora, esa promesa del Espíritu del Señor, esa promesa no son lenguas. Como el sistema religioso mundial a lo largo de la historia lo ha hecho ver. No son lenguas. Vamos a mirar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 22, que dice así: hermanos, no seáis niños. Hay una invitación a no ser niños. ¿En qué? En el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Más claro? Ni para qué. Lo que pasó, lo que ellos llaman el día de Pentecostés, eso no fue tal cosa como el día del Espíritu Santo. Eso fue para que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué estaba escrito en la ley? Que en otras lenguas y con otros labios le iba a hablar a ese pueblo, y ni aún así me oirán. Y después aclara: así que las lenguas no son por señal a los creyentes. O sea, un creyente no pide esa señal de las lenguas. ¿Quiénes las piden? Sino a los incrédulos. ¿Quién pide la señal
de las lenguas? Los incrédulos. ¿Quiénes son los que piden señales? Los incrédulos. Un hijo del reino no pide señales. Por eso dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Un hijo del reino se deja llevar de la sabiduría conforme a lo que está escrito, sin pedir señales. Quien pide señales son los que están bajo el poder del espíritu de este mundo. Y como están bajo el poder del espíritu del mundo, piden señales. Pero aquellos que tienen la promesa del Espíritu de Dios no piden señales. Ahora, en los hijos del reino, como nos contaminamos y aprendimos el camino de las naciones y las obras de las naciones hicimos, hoy podemos ver y entender que en nosotros hay una lucha. Porque son esas dos leyes que operan, que están en esa pelea. Y como vimos que el espíritu del mundo es una ley, pues el espíritu del Señor también es la ley de su espíritu en nosotros, que venía a librarnos de ello. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué venía la ley del Espíritu? A librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Eso es igual a lo que vimos en 1 Corintios 2:12. Esos dos espíritus. ¿A qué venía el Espíritu del Señor? A librarnos del espíritu del mundo. Más claro no te lo puedo decir. Y mira que aún el Espíritu, la promesa del Espíritu del Señor en nosotros, no es que Él iba a venir y a soplar y a poner su Espíritu aquí y a poner su Espíritu allí y caigas al... No, nada de eso. Son leyes, las leyes del Rey puestas en tu corazón, escritas en tu corazón. Te lo voy a probar. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículo 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con los gentiles. No está diciendo Pablo eso. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Mira, eso es pondré mis leyes, pondré mi espíritu. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y después de que ponga esas leyes, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, pondré mis leyes. ¿Y cuál era la promesa allá en Ezequiel 37:14? Y pondré mi espíritu en ellos. O sea, pondré mis leyes y pondré mi espíritu, es igual. Y hasta que Él no termine de poner sus leyes y escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón, no va a tomar lugar lo que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Más claro, estamos viendo que la promesa del Espíritu era poner sus leyes en nuestra mente. Hoy el Rey está poniendo todas sus leyes en tu mente y en su corazón, que es igual a poner su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para librarnos del espíritu del mundo. ¿De qué? De la ley del mal que mora en nosotros. ¿Más claro? Y ahora, entendiendo lo que hemos comprendido hasta aquí, podemos llegar al tercer punto. Y entender que si quien ha reinado sobre este mundo es el espíritu del mundo, pues ese espíritu del mundo le ha hecho creer al mundo en un Dios de la forma en que lo cree este mundo. Y ese es nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto lleva por título: el Dios del mundo y el Dios de los hijos del reino. Vuelvo y repito: el Dios del mundo y el Dios de los hijos del reino.
¿Cuál es el Dios del mundo? ¿Y cuál es el Dios de los hijos del reino? Libro histórico de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 27, que dice así: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Lo que vimos anterior. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes me siguen a mí y me buscan a mí, porque les di de comer y se saciaron. Pues así le ha hecho creer el espíritu del mundo a este mundo, que es el Dios. El Dios que da de comer, que da de beber, que da de vestir, que da oro, que da plata, que sana. Y por eso el mundo se acerca a Dios, buscando ese Dios, porque lo ven como su alacena, porque lo ven como la fuente de salvación para todo eso. Y Él les dijo: mire, no se acerquen a mí por ello. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y hasta ahora no hay un pueblo que se haya acercado a Él única y exclusivamente por esa comida que a vida eterna permanece. Todo el mundo se acerca a Dios porque necesita algo, menos buscar esa comida que a vida eterna permanece. Y ese es el Dios de este mundo. Y ese es el Dios que el espíritu de este mundo les ha hecho creer. Pero los hijos del reino saben que no se pueden acercar a Dios de esa forma. Vamos a mirar otro ejemplo. Mateo, libro histórico de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, el mundo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Y mira, sigue haciendo la invitación: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice mas buscad primeramente, es lo mismo que dijo ahora: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí lo está diciendo. Y el mundo se acerca a Dios, porque así, a ese Dios que el espíritu del mundo les ha hecho creer, preguntándose para que le dé de comer, le dé de beber, le dé de vestir. Pero el pueblo que sabe quién es su Dios no se puede acercar a Dios para nada. Eso porque Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad. El pueblo que tiene el Espíritu del Señor y la promesa de ese Espíritu se acerca a Él y trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ese pueblo sabe que su búsqueda no es de las cosas de esta vida, sino del reino de Dios y su justicia. Que todas esas cosas de esta vida tienen que ser añadidas. Ese es el pueblo que conoce a su Dios y sabe que su Dios no está ofreciendo nada de eso. Entonces, ¿qué sabe el pueblo? Que su Dios no ofrece nada de eso. ¿Y entonces qué ofrece el Señor a su pueblo? Vamos a mirar. Proverbios, capítulo 8, versículos 10 y 11, que dice así:
recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Mira, esto es lo que está ofreciendo el Señor. Y dirán algunos, ya no está ofreciendo oro ni plata. No. Está diciendo, está siendo claro, recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué te está ofreciendo el rey? Su enseñanza, su ciencia. Él no te está ofreciendo ni oro ni plata. Pero el que es hijo del reino sabe y es sabio y comprende, entiende que si su búsqueda de él es la ciencia y la enseñanza de su Dios, sabe que esa ciencia y esa enseñanza es la sabiduría, y la sabiduría creó todas las cosas creadas. Pero el mundo anda no tras el que creó todas las cosas, sino tras las cosas creadas, y para eso se acercan a Dios, al Dios que ellos creen. Pero el Dios de los hijos del reino es aquel que no le ofrece ni oro ni plata, ni pan, ni comida ni bebida a los hijos del reino. Les ofrece su enseñanza y su ciencia. Ese es el Dios de los hijos del reino. Y el entendido comprenderá, y el que es sabio sabe que el recibir eso es recibirlo todo. El que es buen negociante. Y voy terminando con la conclusión. Y para terminar, quiero primeramente citar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, que dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este verso es igual a la primera carta a los Corintios, como empezamos, en la primera carta a los Corintios 2:12, cuando dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es igual aquí, mira lo que está diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Es igual, el espíritu de esclavitud es igual al espíritu del mundo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es igual al espíritu de Dios. El espíritu de adopción es igual al espíritu de Dios. Y el espíritu de esclavitud es igual al espíritu de este mundo. Y termino con Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19, que dice así: por tanto, así dijo el Señor para su pueblo escogido, si te convirtieres. ¿Sabes qué significa si te convirtieres? Si te despojares del viejo hombre, si hicieses morir lo terrenal, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mira, si yo me despojo del viejo hombre, si yo hago morir lo terrenal, si me visto del nuevo hombre creado según Dios, seré como su boca, y tú serás como su boca. ¿Y sabes qué es convertirse? Salir del espíritu del mundo y vivir en el espíritu de Dios, que fue el tema para el día de hoy. Sion, eso ha sido todo por hoy. Los entendidos comprenderán. Y para mí ha sido motivo de gran gozo y un alto honor estar delante de ti, trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que, si las obedecemos y las ponemos por obra, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida. Y hoy quiero despedirme de ti, declarándote como tú y yo ya estamos en Cristo, si caminamos en el Espíritu. Bendecidos con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.